Y sí era como muy común, ay, oye, te dio diarrea, ay, tómate un yogurcito o un Yakult, como para recuperar. Pero nadie hablaba de la relación con el sistema inmunológico. Cosas de las que hablemos hoy, que mencionemos, en algunos años van a cambiar. Sí. Y cada vez vamos a ir teniendo más información. Una alimentación mientras más variada, mejor. Se considera que si agregamos 30 plantas diferentes a la semana ayuda mucho. Pero con plantas, como les decía, me refiero a entre verduras, frutas, semillas, granos, especias. Pero resulta que este eje tiene una comunicación bidireccional. Todos los ejes que les mencioné antes con todos los órganos es bidireccional. O sea, va información que va de cerebro a intestino e información que va del intestino hacia el cerebro. Entonces eso es muy importante. En cambio, si tú mandas un probiótico sin alimento, lo primero que va a llegar es a buscar alimento. Y si no encuentra alimento, porque además no le damos nutrientes, no le damos fibra, pues se va a morir. A mí me encanta la Coca-Cola Light. Me encanta, no la consumo diario, porque sí, o sea, me queda claro que es malísima. Y bueno, uno de los efectos es por los edulcorantes tienen efectos negativos sobre la microbiota. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Inmunología México. Hoy está con nosotros de nuevo la doctora Claudia, que prefiere que le llamen Claudia, solo Claudia. Doctora. Y estamos muy honrados de que regrese. La vez pasada, si vieron el episodio, estuvo también con nosotros Claudia. Y pues notamos que fluyó muy bien la plática, nos sentimos cómodas y entonces ya la invitamos de forma permanente. Bienvenida, Claudia. Ay, pues muchas gracias. Yo creo que este podcast nos va a permitir aprender a todos, ¿no? O sea, a nosotras, a todo el equipo que está atrás ahí, que muchas gracias por ayudarnos. Y pues la audiencia, ¿no? Ya sean poquitos, muchos, ojalá que todos vayamos aprendiendo. Y bueno, pues para recordarles que este es un podcast en donde lo que queremos es fomentar una cultura de prevención, tratar temas sobre el sistema inmunológico, pero de una manera sencilla, porque no es un podcast dirigido a especialistas de la salud, sino que es un podcast dirigido a toda la familia. Ajá, para toda la población, ¿no? Para cualquier persona que esté interesada en estos temas. Y nos vamos a estar complementando la doctora Claudia, sin doctora, y yo, ya que ella pues tiene varias especialidades en el área médica y entonces nos puede hablar más de esa parte, y yo que soy licenciada en nutrición y maestra en ciencias, pues también les estaré hablando de la parte nutricional que influye bastante en el sistema inmune. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es nos gusta mucho a las dos, ahorita les vamos a platicar por qué, pero es la microbiota en general en nuestro cuerpo. A ti cuéntanos por qué te gusta ese tema o qué te llama la atención. Fíjate que a mí, yo empecé a leer microbiota yo creo que hace unos 13, 14 años que empecé a leer. Mi papá me pasó como el primer artículo en donde justamente hablaban de la conexión de la microbiota intestinal con el sistema inmunológico y de cómo algunos probióticos podían ayudar en algunas patologías. Y entonces, bueno, a partir de ahí empecé a leer de microbiota. Recuerdo que también, ¿sabes qué? Como que se me hacía muy interesante que en ese momento ya teníamos el término microbiota, pero la verdad es que los médicos todavía no lo usaban. O sea, a la hora de yo hablar con médicos, el término que usaba los médicos, y pues imagínate la población en general, era flora intestinal, ¿no? O sea, que ya es un término, pues que ya afortunadamente ha ido en desuso, pero yo que en algún momento creí que esto no iba a cambiar, yo creí que nos íbamos a quedar siempre con flora intestinal, porque por más que nosotros tratábamos de meter el término microbiota, o sea, a la gente de verdad le costaba mucho, mucho trabajo. Entonces, ahora yo, o sea, como que lo que he visto, ya sea TikToks, Instagram, o sea, cosas así, veo que la gente ya está como muy, muy familiarizada con el tema, bueno, con el término de microbiota, y saben a lo que se refieren y saben la importancia de esta y tienen idea de cómo cuidarla. A lo mejor no completamente, pero creo que ya hay bastante idea. Pero ¿sabes qué me vino así como otra vez? Así como que dije, a lo mejor yo vivo en mi burbuja en donde justamente el algoritmo me lleva a esa parte. Pero a lo mejor hay gente que sigue diciendo flora intestinal. Y lo que me llegó a pensar eso es que
me metí a comprar, en la página de Sacha Fitness, que me gusta mucho, Sacha Fitness, un producto, y de repente vi uno de sus nuevos productos que, o sea, desconozco el producto totalmente, no sé ni qué probióticos tenga, no sé, absolutamente nada. Pero me llamó la atención, o sea, que de repente iba como leyendo rápido y que ella utilizó el término en la etiqueta de microflora intestinal. No. Y entonces, o sea, sí, o sea, de repente uno puede pensar, Sacha Fitness está desactualizada, pero la verdad es que es una mujer muy inteligente, o sea, no creo que esté desactualizada en ninguna forma, pero sí desde el punto de vista de mercadotecnia, tal vez ella sabe algo que los otros no sabemos, o sea, y sobre todo a lo mejor como especialistas de la salud, que no sabemos, y por eso ella conecta con tanta gente y a lo mejor por eso nosotros no conectamos con tanto. Entonces, sí es un término que todavía se utiliza, pero bueno, la idea es ir cambiando y yo creo que ya más adelante seguramente se va a cambiar a microbiota. Pero ¿por qué no nos dijiste por qué te gustó ese tema? O sea, lo escuchaste y qué fue lo que te dijo eso que en la cabeza que pues es que como que antes todos pensábamos que la microbiota, o bueno, la flora intestinal en esa época, para lo que servía era para mantener mi sistema digestivo sano. Y ya, ahí nos quedábamos, ¿no? Y sí era como muy común. Ay, oye, te dio diarrea, ay, tómate un yogurcito o un Yakult, como para recuperar. Pero nadie hablaba de la relación con el sistema inmunológico. Y toda la información que ahora ha salido en donde decimos, okay, sí, se comunica con el sistema inmunológico, pero también se comunica con la piel, se comunica con el hígado, se comunica con el corazón, se comunica con los músculos, se comunica con el cerebro, se comunica con la vejiga, se comunica con los pulmones. Entonces, o sea, sí creo que el tema de microbiota ha venido a romper paradigmas y cosas que nosotros antes creíamos. Por ejemplo, de los términos que antes creíamos en medicina es, los pulmones son estériles, es decir, no vive ningún microorganismo en ellos. O la pipí, ¿no? También. O la vejiga era estéril, tenía que mantenerse estéril para que no hubiera infección. Ahora sabemos que viven microorganismos en estos tejidos y que estos se comunican con los microorganismos que viven en mi tubo digestivo, que es la microbiota, y que regulan muchísimas funciones, muchas funciones, y yo estoy segura que además, o sea, cosas de las que hablemos hoy, que mencionemos, en algunos años van a cambiar, y cada vez vamos a ir teniendo más información. Eso sí. Entonces estoy segura que a lo mejor en 2 años tal vez cosas de este podcast que estemos hablando hoy se vuelvan obsoletas. Sí, igual yo cuando lo escuché por primera vez fue en la universidad, o sea, hace varios años. Fenómenos que... Y, pero ahí solo nos dijeron, pues la microbiota produce algunas vitaminas y pues ayuda a digerir algunos nutrientes, pero ya era como todo lo que se sabía. Y después, como dices, fue saliendo más y más información cada vez. Y su papel tan importante tanto en la salud del sistema inmune como en la salud intestinal, que son problemas con los que yo convivo. Tengo lupus y otras enfermedades autoinmunes y constantemente sufro. Ay, no nos habías dicho. ¿No? No. Bueno, ya tengo lupus. Hola, me presento. Ay, no. Ay. Y constantemente tengo problemas en los intestinos, se inflaman y sí he visto un gran cambio. No les estoy diciendo eso para que ustedes se automediquen, pero algunas veces sí recurro a algunos probióticos, también a hábitos que ayudan a mejorar mi microbiota. Y sí es un cambio como radical cada que recurro a estas cosas. Y yo estoy segura de que estaría 8 veces peor si no hiciera esas cosas que más adelante les vamos a decir cuáles son. Entonces lo tuyo es como entre personal, pero bueno, también tu interés es personal, pero también como de a lo que te dedicas, ¿no? Que es la nutrición. Entonces, y creo que justo los nutriólogos yo creo que también son como de los que más saben de microbiota, ¿no? O te tienes que estar actualizando. Pues, sí, como es lo que más influye en la microbiota intestinal, sí, creo que es un tema que va muy relacionado y que cada vez hacemos más investigación al respecto. Pero bueno, hablamos de microbiota, pero no les hemos dicho qué es. Entonces, la microbiota, piensen en su cabeza que es como un ecosistema, piensen en un bosque y entonces
En este bosque tenemos plantas, tenemos animales, tenemos hongos que tienen micelios, tenemos árboles, obviamente, y entonces todo eso es un ecosistema que interactúa entre sí para que funcione bien el bosque y sobreviva, ¿no? Y se esté retroalimentando constantemente. Entonces, pues la microbiota también es esto, pero dentro de nuestro cuerpo. Son virus, son bacterias, son arqueas, son también hongos, parásitos que viven, pero en todo nuestro cuerpo. Viven, la mayor parte está en el intestino, pero también tenemos en la vulva, tenemos en la mucosa de la boca, En la piel, de las narices, en la piel, ajá. Y como dice Claudia, pues ya se ha visto en los pulmones y seguro todos los órganos también tienen algo de sus propios microorganismos. Y entonces estas nos ayudan a realizar varias funciones en el cuerpo y viven en algo que se llama microbioma, que microbioma es ya todo lo que incluye su casita, digamos, y también los genes que esta propia microbiota tiene, porque también tienen genes. Y de hecho se ha visto que si juntáramos los genes de la microbiota, podrían ser como el tamaño de la Torre Eiffel, y solo nuestros genes serían como el tamaño de una persona promedio. Sí, sí. O de 2 metros. Bueno, promedio no de México, pero... Sí, tenemos más genes de nuestras bacterias y de nuestra microbiota que de nuestras propias células. Sí, exacto. Entonces, es súper impactante. Entonces, sí, hay quien dice que somos más bacterias que células, que humanos. Sí, no, O sea, dicen qué hacer, qué pensar, qué sentir. Y entonces, ya les contamos qué es microbiota, qué es microbioma, y hay otros 2 conceptos muy importantes que son probiótico y prebiótico, de los cuales también vamos a estar hablando, pero les quiero contar qué son. Prebiótico es como las sustancias que vienen en los alimentos que alimentan, valga la redundancia, a estas mismas bacterias. Y probióticos normalmente son pastillas o suplementos que tienen una cepa específica que tiene un efecto específico en nuestro cuerpo. Por ejemplo, esta cepa en cierta cantidad se ha visto que ayuda a la diarrea, como decía ahorita Claudia, que es algo en lo que se ha utilizado mucho los probióticos. Entonces, normalmente igual en las redes se escucha mucho, come este alimento que es probiótico, pero eso realmente no es un probiótico, porque probióticos es algo mucho más estandarizado, más rígido, que tiene que ser de tal cantidad y que además pueda llegar hasta el intestino y ejercer un efecto benéfico en el cuerpo. ¿Cierto? Sí, cierto. Entonces, bueno, creo que con estas definiciones, o sea, lo que es microbiota, lo que es un probiótico y un prebiótico, yo creo que se va a ir entendiendo como muy bien todo cómo vamos desarrollándolo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya tenemos las definiciones. Ahora vámonos con un poquito de historia. Resulta que esto de que sabemos que nuestro tubo digestivo está poblado por microorganismos no es algo nuevo. Realmente desde hace 300 años se describió y se describieron como animáculos en su momento. O sea, con las tecnologías que se tenían, los lentes, lo que encontraron eran como unos pequeños animalitos y entonces así los describieron, ¿no? Ya después, en el siglo XIX, Louis Pasteur describió por primera vez a las bacterias anaeróbicas de intestino. Y a principios del siglo XX, el biólogo ruso Ilya Mechnikov, que además ganó un premio Nobel, se empezó a interesar mucho en la población de Bulgaria porque empezó a ver que los búlgaros vivían más tiempo, eran longevos y que además tenían buena salud, gozaban de buena salud. Entonces dijo, bueno, ¿qué está haciendo esta gente? A diferencia de otras poblaciones que viven así, ¿no? Y entonces obviamente ahí hay varios factores, pero uno de los que él encontró fue que ellos consumían muchos lácteos fermentados. Entonces dijo, bueno, a ver, ¿qué hay en estos lácteos fermentados? Y fue que encontró a los probióticos, o sea, y que aquí en México después llegaron como búlgaros y por eso se les conocen como búlgaros, ¿no? Y entonces dijo, probablemente estos microorganismos ayudan a mantener la salud. Ayudan a la homeostasis, a que funcione adecuadamente, ¿no? A esta gente. Ya después, o sea, seguíamos con la idea de, bueno, sí, ahí tenemos microorganismos que viven, pero realmente era muy difícil conocer todos estos microorganismos.
pero resulta que finales de los 90, principios de los 2000, las tecnologías de secuenciación de ADN avanzaron, se automatizaron, y esto nos permitió que pudiéramos conocer todos estos microorganismos de manera mucho más rápida, porque si no hubiéramos tenido que hacer cultivos por cultivos de microorganismos, y eso hubiera sido algo imposible, o sea, no era viable. Pero gracias a esto fue que empezamos a conocerlos más. Y en 2007 se lanzó el proyecto del microbioma humano, en donde, bueno, pues lo que se quería era entender cómo esta microbiota interactuaba, o sea, cómo estaba compuesta y cómo interactuaba en la salud de las personas, ¿no? Entonces, esa es como un poquito de historia. Ahora tú nos vas a contar un poco de los enterotipos. ¿Qué son los enterotipos? Y conocer un poco más. De hecho, todavía no conocemos todo, ¿no? Sí, no. O sea, sí nos han ayudado esas técnicas que comentas, pero aún hay muchas discrepancias acerca de cómo estudiarla. Y actualmente, más bien como se ha dividido es en filas, ¿ok? Que son como si fuera el apellido que tenemos, ¿no? Por ejemplo, mi papá se apellida Acevedo, yo me apellido Acevedo, y así, si tengo hijos que no creo, van a ser Acevedo, etcétera. Bueno. Entonces, digamos que tenemos como 4 familias, 3 familias, ¿no? Importantes, ¿no? Entonces, digamos, también los Acevedo, ¿no? No sé, los López y los Hernández. ¿O cómo lo entenderían? Pues ahorita hay 2 principales. Okay. Es que eso lo cambió un poquito. Okay. Pero sí serían 2 familias principales, como, ¿tú cómo te apellidas? Padierna. ¿Verdad? Los Acevedo y los Padierna. Que esas se ha visto que los Acevedo y los Padierna son como el 90% de los que rigen en la microbiota humana adulta, principalmente. Y sí hay otros, obviamente, pero pues hasta ahorita se considera que son el 10%. Como dijo hace rato Claudia, pues esto puede cambiar en unos años, pero hasta hoy, 2025, así es como se está estudiando, ¿ok? Y entonces estas familias son los firmicutes y los bacteroidetes, ¿ok? Y entonces lo que se ha ido estudiando y hacia dónde van estos proyectos es a ver qué proporción de firmicutes tiene una persona que tiene tal enfermedad, o que es sana, o qué proporción de bacteroidetes. Entonces, o sea, supongamos, ¿no? Tú tienes firmicutes y entonces a lo mejor yo tengo más bacteroidetes, eso nos hace como diferentes en nuestras microbiotas, y a lo mejor yo tengo mayor predisposición para desarrollar alguna enfermedad crónico-degenerativa, o sea, metabólica, como diabetes mellitus. Ajá. Y a lo mejor tú tienes como más predisposición para enfermedades autoinmunes, ¿no? O sea, en donde estamos como buscando esa relación, sí, que la microbiota hacia dónde o sea, si tiene alguna importancia hacia el desarrollo de alguna enfermedad, ¿no? Exacto. Okay. Entonces, hasta ahorita eso es como más o menos se estudia y se asocia a enfermedades. Pero también se ha descubierto otras cosas, ¿no? Como la diversidad. O sea, la verdad es que también algo que hay que entender de la microbiota es que entre más diversa sea esta, va a ser mucho más funcional. Podríamos entenderlo un poco como, imagínate 2 empresas, ¿no? Y entonces la empresa A empieza a contratar más personas, entonces empieza a contratar a personas para la parte administrativa, ¿no? Entonces llevar la contabilidad, decidir cómo se manejan el dinero que vaya entrando, y entonces hay una persona que también se dedica a la mercadotecnia y hay otros que se dedican a la comunicación, y obviamente que se dedican, o sea, como que tienen equipos grandes, ¿no? Y entonces, pero la compañía B resulta que dice, híjole, no, yo a lo mejor puedo solo. Yo puedo hacer todo porque pues, soy muy listo. ¿Qué compañía o controlador? Pero, o sea, ¿qué compañía al final va a poder responder mejor ante todos los retos que tiene que cumplir una empresa? Pues la que tiene un equipo de trabajo mucho más amplio, mucho más diverso, más completo, porque va a estar adelantándose a muchas más cosas. Lo que no va a ver una persona, la va a ver la otra. Entonces, lo mismo pasa con la microbiota. Mientras más diversa sea esta, mientras más rica sea, voy a poder responder mucho mejor ante todos los retos que enfrento. Es decir, enfermedades, cualquier cosa, ¿no? Que se me ponga enfrente.
Entonces, volvemos a lo mismo, nada más recalcar, la microbiota, mientras más diversa, es más funcional. Sí. De las microbiotas, obviamente, en las sociedades industrializadas, la microbiota se va empobreciendo. Y se va empobreciendo porque por el uso de ¿cómo se llama? De detergentes, por este exceso de la limpieza, porque ya no convivimos con animales, porque nuestra dieta va siendo menos natural y va siendo más procesada. Y menos variada, ¿no? Menos variada. Y siempre los mismos jitomates, las mismas zanahorias y las mismas. Sí, y bueno, y si consumes vegetales y frutas, ¿no? Pero hay quien no lo consume. Y en cambio, sociedades tradicionales, ellos tienen estilos de vida que en donde consumen realmente lo de temporada, no están en contacto tanto con todas estas, el uso de Lysol, o sea, detergentes, cosas, conviven con animales. Una de las microbiotas que se ha estudiado para hacer la comparativa entre la sociedad industrializada y las tradicionales fue la de los indios Yanomamis. Los indios Yanomami son de la selva amazónica entre Venezuela y Brasil. Okay. Y entonces ellos llevan realmente un estilo muy tradicional que desafortunadamente están sufriendo porque en el área en donde viven ellos hay oro. Entonces la gente que va a Itala, la gente que busca oro, está acabando con ellos. Ese es otro tema. Pero ellos tienen una microbiota que se encontró que era 40% más diversa contra la de nosotros. Oh, wow. Y luego aquí también algo que les tengo que contar que así me voló la cabeza es que hace unos años, yo creo como en 2017, fui a Perú a un congreso. Y entonces en el congreso me hice amiga de unas doctoras peruanas, bueno, una doctora peruana y dos de Ecuador. Y entonces de repente platicando con ellas agarran y me dicen, la selva de la Amazonia va Ecuador, Perú, Colombia, Brasil y Venezuela, si bien me acuerdo. Entonces de repente me dicen, oye, ¿en México hay no contactados? Y yo, ¿cómo? ¿Qué son no contactados? Pues sí hay tribus no contactadas. Y yo así de, no, en México todos estamos contactados. Sí. No, o sea, sí, quizás sí. Chiapas, no sé. Sí. O sea, sí, no existe ese término. Uh-huh. Y le digo, pero, o sea, explíquenme cómo que ustedes tienen no contactados, o sea, existen los no contactados, o sea, porque para mí es así como de, ¿qué? Y me dijeron, sí, es que hay tribus que no están contactadas en la selva amazónica. Oye, pero ¿cómo saben que existen si no están contactadas? Ah, bueno, pues, o sea, lo cuentan misioneros que logran entrar o de repente personas que logran entrar a la selva, pero realmente son personas que viven muy, muy alejadas y que esto les permite tener una microbiota mucho más diversa, mucho más sana, que los va a proteger, o sea, porque además son poblaciones que tienen menos enfermedades cardiometabólicas, menos obesidad, ¿no? Diabetes mellitus, hipertensión. Pero bueno, también son sociedades que si nosotros les llevamos algunos de nuestros virus o bacterias, quedan muy susceptibles y podrían morir. Pero sí, es así como algo que a mí me voló la cabeza, eso de los no contactados. Me quedé pensando si aquí habrá. No, así nunca lo vi. No, porque, o sea, yo de hecho sí me puse a buscar así, yo dije, es que a lo mejor sí tenemos no contactados. No. Sí. Es que si ya no tenemos selva tan grande. Sí, no, la selva de la Amazonas es porque es gigante, o sea, pero no aquí no. Oye, ¿qué es lo que hace que tengamos la microbiota que tenemos hoy en día? ¿O cómo es que se va formando? Bueno, pues existen varios factores que van a ser favorecedores o también que me van a ir dañando. Entonces, podríamos hablar de que el primer factor es el estado de la microbiota de mi madre. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre, se empieza a formar la microbiota. Si mi mamá tiene una buena microbiota, me va a heredar una buena microbiota. Y luego ya a lo largo del embarazo, otros factores importantes es
el peso ganado durante el embarazo. Es muy importante, se ha visto. Si mi mamá tuvo que consumir algún medicamento o no, ¿no? Si fumó, obviamente si tomó, también esos son factores que van interviniendo. Otro factor también muy importante es la forma en que nacemos. Ya que nacemos, la vía de nacimiento es muy importante porque no es lo mismo nacer vía vaginal que vía cesárea. Sabemos que las cesáreas son necesarias, salvan vidas, pero sí tiene un beneficio nacer vía vaginal sobre la cesárea. Cuando nosotros nacemos a través del canal de parto, pues nos empezamos a colonizar con las bacterias que se encuentran en el canal vaginal y también con la región perianal, y que son microorganismos que viven generalmente a lo largo de mi tubo digestivo. Cuando yo nazco por cesárea, resulta que entonces lo primero que entra en contacto con el bebé, pues es la piel de la madre. Y se empiezan a colonizar entonces por bacterias de la piel que son completamente diferentes. Ajá, no son lo mismo. Entonces, sí se ha visto que, por ejemplo, hay algunos estudios en donde ahora una estrategia para que justo los bebés puedan colonizarse por bacterias de esas, bebés que tienen que nacer por vía cesárea y que se colonicen por bacterias que sí son deseables, lo que les hacen es una transferencia vaginal de la madre. Y entonces, ¿a esto a qué nos referimos? Bueno, pues es un procedimiento sencillo en donde cuando nace el bebé se toma una gasa estéril, se pasa por los genitales de la mamá y también por la región perianal, y después esta gasa se pasa por el bebé. O sea, sobre todo porque, pues por la boquita, ¿no? O sea, como la nariz, la piel, los genitales, la región perianal. O sea, porque lo que buscamos es eso. Y de hecho, estos estudios lo que han encontrado es que a los bebés, o sea, hacen grupos en donde hay bebés que reciben la transferencia vaginal y hay bebés que no les hacen la transferencia vaginal, y en lo que han visto que tiene una repercusión importante es en el desarrollo neurológico. Los bebés que reciben la transferencia vaginal materna tienen un desarrollo neurológico mejor comparados con los otros, y realmente son pocos los efectos adversos que puede tener esta. Entonces, es una buena opción. Obviamente se necesita estudiar más. Si usted está embarazada, consulte con su médico si es candidato. ¿Sí? Algunos médicos lo hacen. Sí, y desde hace varios años. Yo creo que es como médicos en donde están como igual muy interesados en la microbiota y entonces han leído y dicen, oye, sí voy a hacer esto. Y a lo mejor médicos que, pues es que de repente investigas otras cosas como médico y pues te pierdes en, o sea, ¿no? O sea, como que de repente sí la vida te va llevando como por unos intereses más. O sea, no es especialidades, ¿no? Como que ya es difícil estar actualizado en todo. Es imposible. Entonces hay médicos que lo hacen, podrían consultarlo con su médico y ver si es una opción, ¿no? Sí, además pues no quita nada, no es como que cueste mucho, suena muy buena opción. Sí, es creo que puede ser una buena opción, ¿no? Y bueno, también otro de los factores, ya que salimos de la mamá, que puede influir en nuestra microbiota, estos factores que estamos comentando son cosas que nosotros no podemos modificar, o sea, no podemos modificar la microbiota de nuestra mamá, no podemos modificar cómo nacimos, y después les vamos a contar factores que sí podemos ya modificar en nuestro día a día. Pero bueno, otro factor que no podemos modificar, pero que también influye en la microbiota que tenemos hoy en día, es la lactancia materna, ya que la leche, no sé si han escuchado, pero tiene muchos compuestos dentro de los cuales se encuentran compuestos del sistema inmune, que creo que ya sí lo platicamos en el episodio. Sí, creo que sí. Tienen también oligosacáridos, que estos son prebióticos. Les comentaba que los prebióticos es como el alimento de las bacterias, entonces estos oligosacáridos se asocian con que las personas que son alimentadas con leche materna tengan más bifidobacterias y lactobacillus, que hasta ahorita son de las que se han asociado con mejor salud en general, ¿ok? Y pues también sabemos que no todos los bebés pueden ser alimentados con leche materna, pero si se puede, pues sí es lo ideal también por esta parte de la microbiota que le pasan. Y ha habido estudios también, así como el que nos contó Claudia,
de los niños que nacieron con cesárea. Ha habido también estudios de niños que son alimentados con leche materna y niños que son alimentados con fórmula, y pues sí se ha visto, de hecho casualmente se ha visto mayor diversidad en los niños que son alimentados con fórmula. Entonces eso se consideraría teóricamente bueno porque la diversidad teóricamente es buena, aunque sí se han visto más bacterias buenas en los niños que tienen lactancia materna. Hasta ahorita lo que les vamos a contar que se ha encontrado no es que sea bueno o malo, es importante que en su cabeza no lo vean como esto es bueno, esto es malo, porque es muy compleja la salud, pero eso es lo que se ha encontrado hasta ahorita. Otra cosa que también influye mucho en la microbiota que vamos teniendo es la edad. O sea, conforme vamos creciendo se va desarrollando nuestra microbiota junto con el sistema inmune. No sé si se acuerdan que les decíamos que se desarrolla si tenemos mascotas o no tenemos mascotas, si vamos en la tierra o si estamos en la ciudad, si estamos en el campo, pues igual conforme vamos creciendo se va desarrollando esta microbiota y se habla mucho de los primeros 1000 días de vida, nacidos, que son los primeros 3 años en donde es como el máximo desarrollo que tenemos como humanos. Y justo también sucede esto en la microbiota. Entonces, por eso sí se puede en ese periodo que los niños convivan con animales, que jueguen con tierra. También todo esto va formando la microbiota que vamos teniendo. Después ya se considera que en la adultez no cambia mucho. Hace ratito les hablábamos de los firmicutes y bacterientes. Digamos que ahí ya tenemos la cantidad que vamos a mantener hasta los 60 años de firmicutes y bacterientes, que puede cambiar un poquito, pero tampoco demasiado. O sea, como que se va a resistir a los cambios. Y en los 60 años es en donde ya empieza a cambiar mucho nuestro cuerpo. Y también cambia la microbiota, se va haciendo menos diversa. También se va haciendo, van creciendo más bacterias de las patógenas, y por eso es común que los adultos mayores se enfermen más o tengan más problemas gastrointestinales, estreñimiento, para digerir alimentos, estreñimiento, como dice Claudia, etcétera. Sí, y bueno, y otro factor también muy importante es el consumo de medicamentos. ¿Qué medicamentos? La verdad es que es muy largo. Igual, o sea, no queremos satanizar ningún medicamento porque si está bien prescrito, o sea, tómenselo y es necesario, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles? Obviamente los antibióticos, porque pues van a matar a todas las bacterias. También tenemos a los AINES, tenemos a los inhibidores de la bomba de protón, que son el pantoprazol, el omeprazol, que además mucha gente los toma porque pues tiene gastritis, tiene reflujo, ¿no? Y entonces es algo que la mayoría de la gente tiene en su botiquín de su casa. Entonces, de verdad, moderen el consumo, sí, solo cuando su médico se los mande. Y quería decir ahí que AINES son antiinflamatorios no esteroideos. Ajá. Que también son todos estos que nos tomamos. Sí, nos duele algo. Sí, para quitar el dolor, sí. Y la inflamación, ¿no? Otros son los anticonceptivos orales, que muchas mujeres los toman, ¿no? La metformina en los pacientes diabéticos, obviamente las quimioterapias también barren con la microbiota. Entonces, bueno, todos estos van a tener efectos negativos, y como yo les decía, no se trata de decirle a su médico, no, ya no voy a tomar este medicamento que usted me mandó, doctor, sino más bien buscar estrategias. Sí, yo tengo que tomar este medicamento, por ejemplo, la metformina, ¿no? Soy diabética o tengo resistencia a la insulina, tengo que tomar mi metformina, ya me dijeron que daña la microbiota, pero entonces, ¿qué estrategias puedo tomar yo para cuidar mi microbiota? Bueno, a lo mejor puedo discutir con mi médico sobre cuántas veces al año, o a lo mejor una vez al año, tomar un probiótico. O sea, como que ahí hay que ver. Debo de meter en mi dieta más alimentos naturales, ¿no? Que les sirvan de comida a mi microbiota. Entonces, no hay que tenerles miedo, pero bueno, sí, no hay que abusar de los medicamentos porque van dañando la microbiota. Sí, ¿tú tomas algún medicamento? ¿Vas a tomar algún medicamento que te cause malestar? No.
qué bueno, tú estás muy sana. No, es que sí, estoy muy sana. A lo mejor un día ya no, pero no, fíjate que no. No tomo medicamentos regularmente. Sí, es común que cuando alguien le da diarrea y pues por una infección y le mandan un antibiótico. Después hay un episodio de colitis post diarrea, post antibiótico. O sea que se inflama el intestino después de esta diarrea. Sí. Sí. O muy común en quienes toman también metformina. Yo, pues sí, cuando tomo antiinflamatorios, lo ¿Te siento. sientes? Pero ahí ese no les vamos a contar qué es lo que sí podemos modificar, que interviene mucho en nuestra microbiota, que es el ejercicio. El ejercicio, seguro no se lo esperaban, pero el ejercicio sí es súper importante también para tener una microbiota más diversa, y también se ha visto que si variamos el ejercicio que hacemos, también hace que varíe la microbiota que tenemos. A las bacterias tampoco les gusta mantenerse con el mismo ejercicio, con la misma comida. Entonces, mientras más diversidad en el ejercicio, mejor. Más variedad, ¿no? Sí, más variedad. Pero, y bueno, también aquí, o sea, ejercicio como en una cantidad adecuada, ¿no? Porque también, o sea, el ejercicio no se trata ay, voy a levantar esto. Y ya es ejercicio. No, o sea, hay que echarle ganas. Sí, o sea, pero también, o sea, no abusar. Por ejemplo, ahorita creo que está muy de moda esto de los corredores, pero de larguísimas distancias, o sea, ya ni siquiera maratones. Ironman. O sea, cosas así muy locas en donde son distancias, el ultramaratón, no sé ni cuántos kilómetros sean eso. Pero entonces, o sea, el ejercicio en exceso también va a hacer sufrir a mi microbiota. O sea, sí le gusta el reto a la microbiota, pero también en exceso dice, oye, ya suéltame. Sí. ¿No? Y entonces por eso también es muy común que justo, o sea, la gente después de correr un maratón se enferma porque su microbiota sufre, y entonces al sufrir su microbiota, su sistema inmunológico se deprime, ¿no? Entonces, tampoco le abusen. Sí, siempre es como con moderación. De hecho, se ha visto que con tan solo 2 días, que alguien empieza a hacer 2 días de ejercicio a la semana, en 2 semanas, así de rápido puede cambiar la microbiota. Tan solo en 2 semanas sí se vieron cambios en la diversidad. Tampoco tiene que ser, como dice Claudia, muy intenso, pero sí hacer algo, y lo importante siempre con esto es la constancia. O sea, sí hacerlo cada semana. Otra cosa que le afecta muchísimo, pues es el estrés del día a día, el estrés de la vida diaria en la ciudad o en donde quiera que vivan. Ese también hace que disminuya mucho la diversidad y afecta los movimientos del intestino, y entonces eso también afecta a la microbiota intestinal. Entonces es como todo. Y la microbiota intestinal hace que tengamos más estrés. Entonces es como todo un círculo vicioso. Y también fumar es súper malo para la microbiota. Entonces, si lo pueden dejar, mejor. Y mi parte favorita, obviamente, la de la alimentación, que esa es la que más, como les decía hace ratito, influye en la microbiota. O sea, hasta un 57% de la variabilidad en la microbiota se puede atribuir a lo que comemos. Y hay 2 formas principales en las cuales la alimentación interviene en la microbiota. Una es si en nuestra alimentación incluimos alimentos fermentados, que es lo que les comentábamos hace ratito, que son alimentos que al ser fermentados por bacterias, hongos, etcétera, como los búlgaros, por ejemplo, generan igual bacterias, virus, hongos que los consumimos, y entonces quizás no llegan todos a nuestro tracto gastrointestinal, pero sí llega una buena parte. Entonces por ahí podemos también variar la diversidad de hacer que varíe la diversidad de nuestra microbiota. ¿Qué alimentos son fermentados? Pues los búlgaros. Actualmente, si no quieres cuidar búlgaros, pues puedes encontrar en el súper kefir, o pues ya se encuentra también más fácil la kombucha. Que también es como una unidad formadora de colonias, ¿verdad? Que fermenta los azúcares, y entonces genera que es como un refresquito. O también incluir verduras fermentadas como lo voy a decir mal porque no sé alemán, pero el sauerkraut, o el kimchi, que es col. Yo le digo chucrut, pero es que es lo mismo, o sea, que creo que es lo mismo, ya no sé. Pues es el kimchi. Y como yo no sé alemán, entonces así le No, namillo.
¿Qué más? El pulque también es una bebida fermentada. Pulque es una bebida fermentada. Entonces ahí no es tan recomendable porque el alcohol también acaba con la microbiota intestinal. También. Pero sabes que hay algunos artículos en donde justamente cepas de pulque se están obteniendo y cultivando y para ver sus beneficios. Sí. De pulque y de aguamiel. Pero como en qué cantidad, como una. No, o sea, obviamente no consumir el pulque directo, sino nada más las obtienen, hacen los cultivos, o sea, hacen los cultivos, se obtienen y ya las puedes crecer en un bioreactor, o sea, ya después, o sea, es diferente. Fíjate que ahí, algo que me hizo recordar, en cuanto a la geografía, la variedad de la alimentación y todo esto, es que otra de las tribus que se ha estudiado su microbiota es la tribu Hadza, que viven en Tanzania. Y resulta que esta tribu, igual, les vieron su microbiota y vieron que la de ellos era 30% más diversa con respecto a la nuestra. O sea, sí les siguen ganando todavía los Yanomamis, pero ellos también tienen una microbiota muy diversa. Y ellos resulta que son una comunidad que se dedica a la caza y a la recolección. Y viven en una zona en donde pues van cambiando con la temporada los alimentos que consumen. Entonces, por ejemplo, en alguna temporada, en una época del año consumen muchos tubérculos, en otras moras, en otras consumen mucho el fruto del árbol del baobab. Y los animales también van cambiando. Y entonces con ellos se fueron más allá al estudiar su microbiota y se dieron cuenta que dependiendo la época del año, cambiaba su microbiota y que había especies de bacterias que desaparecían en cierta temporada y volvían a aparecer en otra. O sea, súper interesante. Y también con esta misma tribu, un inglés que estaba participando en un proyecto que se llama, bueno, esto fue en 2007, no sé si el proyecto siga, una compañía que se llama Map My Gut. Ellos lo mandaron a esta persona, un hombre, a vivir 3 días con esta tribu. Y le dijeron, a ver, no puedes llevar alcohol, no puedes llevar toallitas para limpiarte, no puedes llevar jabón, no puedes llevar nada. Tienes que vivir exactamente igual que ellos. Lo único que no le permitieron fue dormir bajo, así a la intemperie, sino que sí llevaba una casa de campaña, pero todo lo demás consumió exactamente lo mismo. Y entonces él se hizo una prueba de su microbiota antes de irse, y tenía pues una microbiota diversa, o sea, como comparada con la gente del occidente. Entonces, y se hizo otra al regresar. Y resulta que incrementó su diversidad en un 20%, pero después, a la semana, volvió a hacerse el estudio para ver si la había logrado mantener y no, su microbiota había regresado al basal. Sí. Entonces también, o sea, sí la microbiota tiene esta capacidad de cambiar y en donde tú dices, ¿no? Muy importante, el estilo de vida, o sea, no se trata de hacer 2 días ejercicio, no se trata de comer 2 días al mes vegetales, o sea, no, lo tienes que tomar como un estilo de vida, ¿no? O sea, diario mi porción de vegetales, diario mi porción de frutas, diario mi porción de leguminosas, diario mi ejercicio, bueno, podemos descansar un día, pero, o sea, sí hacer actividad y todo eso va a tener un impacto, ¿no? Y en el momento en el que yo lo deje de hacer, otra vez mi microbiota va a regresar. Y ya no tenemos los beneficios. Y entonces, eso que nos acaba de contar Claudia, de la persona que se fue de Occidente a Tanzania, es muy importante porque justo es el paso 2 de lo que podemos incluir en nuestra alimentación para tener una mejor microbiota intestinal, que es diversidad en lo que comemos y principalmente más alimentos de origen vegetal, porque estos tienen compuestos que actúan como prebióticos, que son, acuérdense que los alimentos de las bacterias. Entonces, cuando comemos frutas, verduras, semillas, especias, también granos enteros, leguminosas, le estamos dando a nuestras bacterias de alimentos. Justo la dieta
occidental, que es la que se asocia más con enfermedades cardiovasculares, con diabetes, con hipertensión, etcétera, es la que se caracteriza por ser alta en alimentos procesados, casi nada de alimentos vegetales, más carnes rojas, más grasas saturadas, más sodio, exceso de sodio, que son los que se asocian con una microbiota menos diversa y con alteraciones también en la barrera intestinal, como que está mucho más abierta esta barrera intestinal, no funciona tan bien, y una dieta, hasta ahorita, la que se ha estandarizado como para mejorar nuestra microbiota intestinal es la mediterránea, que no sé si la han escuchado, pero es una dieta muy, muy, muy estudiada, principalmente en Europa, porque pues es la zona mediterránea ya, y su estudio viene de ver que en ciudades como en Grecia la gente vive más, vive mejor, vive más años y mejor principalmente, o sea, como que son personas que llegan a los 90 años, pero están súper bien, son autónomas, hacen sus cosas, entonces, de hecho hay un documental de esto en Netflix, por si lo quieren ver, que les vamos a poner ahí el nombre, pero es de las zonas azules, ya me acordé, se llaman las zonas azules, que son zonas del mundo en donde la gente vive más. Más tiempo y con mejor calidad de vida, ¿no? Ajá, y entonces han estudiado su alimentación y factores que puedan intervenir en que vivan más y vivan mejor, y pues la zona mediterránea es una de estas zonas. Entonces la dieta mediterránea se ha estudiado mucho, que esa se caracteriza por ser más rica en plantas, incluye pues sí, aceite de oliva, que quizás aquí no tenemos, pero lo que se propone es incluir más aguacate, por ejemplo. Se incluyen más verduras, menos alimentos animales, menos cosas procesadas, lo menos que se pueda. Y esta sí se asocia con mayor salud intestinal, más diversidad en la microbiota, con que los cilios de los intestinos, que más adelante vamos a hablar de ellos, también funcionen mejor. Entonces, dentro de estos factores, como para recapitular, dentro de estos factores que podemos incluir son ejercicio, evitar fumar, el alcohol tampoco es muy buena idea. Ay, el alcohol Intestinal. Fumar tampoco es buena idea. Y una alimentación mientras más variada, mejor. Se considera que si agregamos 30 plantas diferentes a la semana, ayuda mucho. Pero con plantas, como les decía, me refiero a entre verduras, frutas, semillas, granos, especias. Si agregamos, por ejemplo, pimienta, cúrcuma, nuestro guisado, ahí le estamos agregando también más diversidad de plantas para nuestra microbiota. Porque luego la gente me dice, ay, pero comer 30 verduras diferentes es muy difícil, pero no son solo verduras, son plantas pensando en frijoles, habas, lentejas, garbanzos, alubias, espinacas, todas las alberjones, frutas, ajá, exacto. Sí. Y especies. Y por ejemplo, aquí también fíjate que algo muy interesante es que nuestra microbiota necesita alimento, ¿no? Y entonces los alimentos que les gustan fue estos que mencionaste. Pero resulta que si nosotros no se los damos, ellos de todos modos necesitan comer y los van a sacar de un lado. ¿De dónde lo van a sacar? De nuestro epitelio intestinal. O sea, nos van a empezar a comer, ajá. Y entonces, o sea, de verdad, ellas necesitan comer y de donde sea van a comer, mejor hay que darles, ¿no? Y ya Irle nos dijo qué alimentos son los que deberíamos de estar consumiendo. Y también dormir mejor ayuda mucho a la microbiota. Sí. Dormir otras 8 horas, pero 8 horas temprano, ¿no? 8 horas de la 1 de la mañana a las 9 de la mañana, ¿sí, no? Más a las 11, a las 10, ¿ok? Porque eso regula nuestras hormonas también. Sí, el ciclo circadiano es muy importante, ¿no? Vamos a cumplir. Y bueno, ahora vamos a hablar como un poco de cómo la microbiota interactúa, participa en 3 niveles, ¿no? Porque ya decíamos que tiene comunicación con un montón de tejidos, ¿no? Decíamos que sí, cerebro, pulmón, corazón, pero decimos, bueno, ¿y cómo es que se comunica, no? Entonces, bueno, hay que entender los 3 niveles en los que funciona la microbiota, y bueno, de ahí ya vamos a ver también algunas, cómo es la comunicación. Pero bueno, lo primero es que imaginemos el epitelio intestinal y la microbiota, digamos, como un sándwich, ¿no? O sea, ¿cómo te lo imaginas tú? Yo me lo imagino como un sándwich. Yo, no, como una manguera, pero como si la manguera tuviera pelitos adentro. Sí. Es que yo me lo imagino como un sándwich porque, o sea, digo, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Ok.
Así entonces así como Algo pan, así. jamón, pan, o sea, pero bueno, es diferente, ¿no? Y entonces yo les voy a hablar del primer nivel, que es el nivel microbio. Y entonces resulta que la microbiota, todos estos microorganismos llegan a mi epitelio intestinal y empiezan a ocupar todos los espacios de adhesión. Así como una alfombrita, se empiezan a colocar. ¿Qué pasa cuando llega una bacteria mala, una bacteria patógena? Pues entonces, si yo tengo una microbiota sana, no va a dejar ningún espacio para que ésta llegue y se adhiera. Entonces, al no tener espacio, pues la bacteria, digámosle Salmonella, pues va a tener que pasar de largo. Entonces, luego aparte, estos mismos microorganismos lo que hacen es que producen sustancias antimicrobiales. Entonces, de alguna forma, ellos están protegiendo su casa. Si uno ve a un ratero que quiere entrar, pues va a sacar algo para amenazarlo y decirle no entres, ¿no? Entonces, lo mismo, producen sustancias que no le gustan tanto. Igual volvemos al ejemplo de la salmonela y entonces pues la salmonela se va. Luego, otra forma que también es que decíamos, ¿no? La microbiota tiene que comer. Entonces, si ellos se están acabando toda la comida, llega alguna bacteria patógena, no va a tener que comer. Y entonces no se va a poder quedar a vivir. Entonces, ese es el nivel 1, que es el nivel microbio, de cómo los microorganismos que forman parte de mi microbiota van a defenderme en este primer nivel contra agentes patógenos. ¿Cómo nos ayuda? ¿Cómo nos ayuda? Entonces, ese es el nivel 1. Después tenemos el nivel 2. El 2 también nos ayudan mucho a nosotros mismos. O sea, ahorita les decía que yo me imagino el intestino como una manguera. Pero imagínense que esta manguera tiene pelitos adentro, que son los cilios, y los pelitos están unidos por unas proteínas. Entonces la microbiota nos ayuda mucho a que estos cilios estén bien, los alimenta, y también la microbiota genera unas sustancias que hacen que estos cilios estén bien y que también ayudan a que se unan bien esos cilios, porque si no se unen, entonces es cuando entra la salmonela o entran estos patógenos. En las famosas conexiones estrechas que tienen las células epiteliales, ¿no? Exacto, entonces esa se llama permeabilidad intestinal. Si no se unen bien, permean más cosas que no queremos en nuestro organismo, entonces es cuando se asocia con enfermedades como autoinmunes o con infecciones, etcétera. Entonces la microbiota nos ayuda a que estén mejor cerradas. Una buena microbiota, obviamente, no una mala microbiota. Y también estos pelitos generan moco, que el moco también es muy importante justo para que no pasen estos patógenos. Entonces nos ayuda a producir una buena capa de moco para que no pase nada de lo que no queremos y sí pase de lo que sí queremos. Sí, y entonces bueno, ese fue el nivel 2. Y el nivel 3 resulta que ya es la interacción de esta microbiota con mi sistema inmunológico. Esta interacción realmente es una interacción muy compleja, pero una forma sencilla de entenderla es que la microbiota son los grandes maestros de las células de mi sistema inmune, en donde ellos les enseñan cómo, ya en el podcast pasado hablábamos de los antígenos y decíamos que antígeno es cualquier cosa ajena a mi origen, ¿no? Y que podía ser desde un polen hasta una bacteria, un virus, o sea, cosas que sí me ocasionan daño. Y entonces, estos microorganismos, esta microbiota, le va a enseñar a mi sistema inmunológico cuándo sí debe de montar una respuesta inmune y cuándo no es necesario. O sea, va pasando la proteína de la leche. Si tengo una buena microbiota, si mi microbiota está sana, le va a decir, se va a comunicar con las células de mi sistema inmunológico y le va a decir, es una proteína de leche, está grandota. Sí está grandota, ¿qué crees? Y a lo mejor te da miedo, pero no hace nada. No hace nada, es más, te va a hacer bien y entonces no montes una respuesta contra ella, porque entonces si no tenemos estos problemas de alergia a la leche, ¿no? Y entonces podemos hablar de diferentes antígenos y bueno, de esta parte. Y cuando sí, o lleva alguna salmonela, ¿qué crees? Híjole, no la pudieron detener en el primer nivel la microbiota y luego pasó el segundo nivel porque pues el epitelio resulta que sí estaba dañado. Y entonces le va a decir, ¿sabes qué? Contra ella sí.
porque sí ya logró pasar, pero entonces contra ella sí móntate una respuesta. Ella es mala. Entonces una de las grandes interacciones es esa. Y es una forma como muy sencilla de entender. Le va a enseñar cuándo sí y cuándo no es necesario. Okay, muy bien. ¿Sale? Y además tiene otras funciones súper importantes que estas son las que vi en la universidad, la microbiota, las que tienen que ver con la nutrición y la alimentación. La microbiota, justo hace rato les conté que genera algunas vitaminas y minerales, como la vitamina B12, la vitamina K, la tiamina, la riboflavina, que son, las vitaminas, imagínense que son como, yo siempre le digo a mis pacientes que son como los pequeños engranajes de una máquina. O sea, realmente tienen funciones en todo el cuerpo. No les puedo decir, estas esto, porque tienen funciones en todo el cuerpo. Pero en general las vitaminas como tiamina, riboflavina, folatos, pues forman parte de la sangre, forman parte de nuestro cerebro. La vitamina B12 también de los nervios. La vitamina K influye en la coagulación. Entonces, eso es súper importante. Otra función muy importante nutricional de la microbiota es que nos permite digerir algunas cosas, como por ejemplo hay carbohidratos que no podemos digerir, que seguramente a todos ustedes les ha pasado que comen, por ejemplo, frijoles, habas, lentejas y después se inflaman y tienen gases muy apestosos. Pues esto es por unos carbohidratos que tienen estos alimentos que es la rafinosa. Entonces, hay carbohidratos que nuestro cuerpo puede digerir sencillamente desde la boca. Tenemos enzimas que se los comen y entonces los empezamos a absorber, pero hay carbohidratos muy, muy complejos que no tenemos enzimas para digerir. Y la rafinosa es uno de ellos. Entonces, como no tenemos enzimas para digerirlos, llegan a nuestro intestino y ahí se queda. Y entonces, gracias a la microbiota, se lo empieza a comer, pero como se lo come, pues también la microbiota, digamos que hace el baño y entonces genera gases y entonces eso es lo que nos inflama. Y entre los gases está el metano y por eso apestan tanto. Entonces, o sea, también a la microbiota la inflama alimentos. Sí, exacto. Entonces, me cayó mal. Exacto, y genera su metano, su dióxido de carbono, y entonces por eso tenemos este efecto. Y más si no las remojamos unas 12 horas en la noche, ¿ok? Luego también nos ayuda a digerir lípidos, nos ayuda también a digerir algunas grasas, entonces eso es muy importante. Cuando no los digerimos bien, entonces estas grasas se tienden a acumular más en forma de grasa en el cuerpo, que más adelante vamos a decir lo que pasa con las alteraciones de la microbiota. Y también una función súper importante en la microbiota es que produce ácidos grasos de cadena corta, ¿ok? Que estos tienen funciones súper importantes que también cada vez se estudian más junto con la microbiota, como que tienen funciones antiinflamatorias, tienen funciones también en nuestro cerebro, tienen funciones que regulan el apetito. De hecho, genera esta hormona que ahorita es muy famosa, el GLP-1, que es muy famosa por esta medicina famosa que hace bajar de peso a la gente. Entonces, esta hormona lo que hace es que nos da señal de saciedad y también esa se puede generar gracias a una microbiota adecuada. Ahora, ya habíamos mencionado que realmente la microbiota se comunica con muchos órganos, ¿no? Se comunica con la piel, se comunica con el corazón. Y a todos estos órganos se les llama ejes. Entonces está el eje intestino-cerebro, el eje intestino-piel, el eje intestino-vejiga, el eje intestino-hígado, ¿no? Pero yo creo que el más estudiado, el que ha tenido más interés por parte de, pues sí, de los científicos y de la población, es el eje intestino-cerebro. Y entonces uno podría decir, oye, pero a ver, ¿cómo? O sea, el cerebro lo tengo por acá, el intestino lo tengo por acá, o sea, anatómicamente están lejos. ¿Cómo me estás diciendo que se van a comunicar? Entonces, pues sí, realmente se comunican y además lo que hay que entender, porque a lo mejor decimos, oye, no, pues sí entiendo que se comunique y que el cerebro le mande órdenes al intestino, ¿no? Porque el cerebro le manda órdenes a todo el mundo. Pero resulta que este eje tiene una comunicación bidireccional. Todos los ejes que les mencioné antes con todos los órganos es bidireccional. O sea, va información que va de cerebro a intestino e información que va del intestino hacia el cerebro.
Entonces eso es muy importante. Y además tiene varias vías, no es una sola vía, son 5 vías por las que se comunica. Una es a través del sistema inmunológico, en donde va a regular pues todo el sistema inmune y todo el sistema, porque además tenemos células inmunológicas en el cerebro, en donde va a estar modulando muchas cosas. A través del nervio vago, por el sistema nervioso entérico también, por el sistema nervioso, por el neuroendocrino, es decir, a través de las hormonas se va a estar comunicando también, y también a través del sistema circulatorio, a través del cual viajan diferentes neurotransmisores. Entonces, por ejemplo, nosotros en nuestra dieta podemos obtener el triptófano, ¿no? Y entonces el triptófano es un aminoácido que es un, un precursor de dopamina. Ya se me fue la onda, ¿no? Ya. No, sí, de dopamina. Es de dopamina, y entonces esta dopamina va a hacer que yo me sienta más feliz, ¿no? Y entonces una opción es a través de la dieta, otra opción es que nuestros mismos microorganismos producen este triptófano y entonces también lo van a mandar, ¿no? Entonces, bueno, vemos que tienen una gran comunicación. Sí, justo en pacientes con depresión, la alimentación es súper importante porque sí les ayuda mucho a mejorar los síntomas, y no solo la alimentación, también el ejercicio, y se cree que es a través de la regulación de la microbiota intestinal. Sí, justo. Y aquí, por ejemplo, cuando la microbiota está dañada, que creo que no lo hemos mencionado, cuando la microbiota está dañada se le llama disbiosis. Entonces, cuando hay una disbiosis, me puede llevar a inflamación que se va a traducir justo en inflamación a nivel del cerebro, en donde no van a estar reguladas diferentes funciones, y entonces esto me puede llevar al desarrollo de enfermedades neurológicas, como por ejemplo Parkinson o Alzheimer, que se están investigando. O sea, como porque en estas personas se ha visto que tienen una disbiosis. Y entonces, y en muchas enfermedades, algo que no se ha logrado entender es si la disbiosis me llevó a la enfermedad, correcto, o si la instalación de la enfermedad me llevó a la disbiosis. Sí, muchas veces se alimentan una a la otra también. Sí, es un poco como entender como qué fue primero, el huevo o la gallina. Y entonces ha sido un poco complicado, pero yo creo que es de las cosas que vamos a estar entendiendo en los siguientes años. ¿Dónde está el problema, no? Y qué tendríamos que empezar a preocuparnos primero. A lo mejor sí es la microbiota, ¿no? O a lo mejor, híjole, es imposible y pues, ya una vez que se instala la enfermedad, me lleva a una disbiosis. O que ayude. O que me ayude, a lo mejor, porque si yo logro recuperar mi microbiota, a lo mejor logro disminuir que avancen los síntomas, sí, ¿no? O encontrar algún tratamiento. Sí, a ver qué pasa. Pero sí, justo hay varias enfermedades que se asocian con esta disbiosis, que como dijo Claudia, es una alteración en la microbiota en donde quizás crecen más bacterias de las malas, o quizás hay menos diversidad. Y entonces hay algunas enfermedades, por ejemplo, yo les voy a contar de las directamente ligadas al intestino, que se asocian con esta disbiosis, como la diarrea, que esa es la típica y clásica enfermedad en donde claramente, si la diarrea puede ser por muchas cosas, pero el mecanismo de la diarrea es que se acelera el movimiento intestinal de los intestinos. Y entonces, como se acelera demasiado, pues ya no absorbe nada y entonces todo lo saca así como entró, ¿vale? La redundancia. Espero que no se hayan imaginado eso en sus cabezas. Y entonces, también barre con la microbiota. Y también puede ayudar a quitar la diarrea el restablecer esta microbiota poco a poco. Claro que esto en algunos casos, porque la diarrea, como les decía, puede ser por muchas cosas. O también la disbiosis se asocia con estreñimiento. Aún no se sabe exactamente cómo funciona, yo lo busqué, no sé si tú sabes, ahorita nos cuentas, pero una disbiosis puede afectar los movimientos intestinales tal cual. Entonces el estreñimiento es que normalmente el intestino tiene que funcionar rítmicamente para que pues todo pase adecuadamente. Pero lo que sucede en el estreñimiento pues es que no se mueve. Entonces como no se mueve pues todo se queda ahí. Entonces ahí puede haber disbiosis que hagan que ya no se mueva tanto el intestino. Que obviamente el estreñimiento también es multicausal. O sea, hay varias cosas que hacen que alguien se estreña, pero una de esas cosas
pues es la disbiosis. Sí, por ejemplo, ahí algunas bacterias se ha visto que tienen la capacidad de promover la peristalsis, que son estos movimientos del intestino para que pues pueda ser evacuado y no haya estreñimiento. Uh-huh. Entonces, esa puede ser una de las formas. Sí. Uh-huh. Y se están investigando otras. Igual con el síndrome de intestino irritable, que es el síndrome de intestino irritable, la principal causa es la alteración entre el eje que nos acaba de contar Claudia, en donde se une el cerebro con el intestino. Entonces, por varios factores genéticos, de estrés, etcétera, se altera este eje y también se ha visto que la disbiosis puede afectar. Ahí tampoco se sabe cuál afecta primero a cuál. Si la alteración en la conexión del nervio vago afecta a la microbiota o al revés, pero igual es una de las típicas enfermedades en donde hay de hecho ya cepas que se ha visto que en cierta cantidad pueden ayudar a mejorar los síntomas del síndrome de intestino irritable, que normalmente los síntomas son a veces que la persona tiene diarrea, a veces tiene estreñimiento, tiene de los dos, mucha inflamación, mucho dolor, y otras alteraciones gastrointestinales. Entonces aquí es también una de las típicas enfermedades en donde ya hay, de hecho, bacterias y pueden ver ustedes en la farmacia, pero no se lo automediquen, algunos que dicen síndrome de intestino irritable. Uh-huh. No sé si lo sabes. Yo no sé. Voy a decir el nombre. Y también cuando tenemos sobrecrecimiento de H. pylori. H. pylori es una bacteria que todos tenemos, pero de repente le gusta crecer más de lo que debería. Y cuando crece más de lo que debería, nos genera normalmente gastritis y puede favorecer también el cáncer de estómago y también altera el pH de nuestro estómago. Entonces, cuando se altera el pH del estómago, se altera también el pH del intestino y entonces eso causa disbiosis y pues mayor disbiosis puede también retroalimentar esa sobrecrecimiento de H. pylori. Entonces, esto es uno de los... Y fíjate que con Helicobacter pylori o H. pylori, hace tiempo leí un artículo en donde estaban encontrando, porque todo el mundo piensa en Helicobacter y así de, es malo, hay que quitarlo, ¿no? Y entonces, pero no, o sea, como tú dices, realmente es una bacteria que vive con nosotros, pero que bueno, cuando crece de más, pues puede ocasionar enfermedad y sobre todo el desarrollo de esta relación con el cáncer gástrico. Pero resulta que esta bacteria, una de sus funciones es regular el hambre. Entonces, o sea, si le estamos quitando todo el tiempo, vamos a perder esa regulación del hambre. O sea, porque contribuye en esa comunicación eje intestino-cerebro. Okay. Entonces, comemos más. Aunque también la gastritis, no sé si te ha dado a mí, sí, obviamente. Sí. Se siente como hambre, sí. Entonces, como ¿Se siente como hambre? Sí, yo la siento como hambre, como que acabo de comer, pero quiero seguir comiendo. Se me hace que no comes. Claro que sí. No sabe lo que es comer. No. Te voy a enseñar. Van a ver lo que como. No, yo he visto tus comidas. ¿Sí? Pero no, comer yo. ¿Qué iba a decir de la gastritis? No la he sentido como, más bien como dolor. No, yo como hambre, como un hueco. Sí, no, yo como dolor. Dolor. Pero bueno, ya nos hablaste de las enfermedades ligadas directamente a intestino, que son como muy obvias, ¿no? Y las esperadas. Sí. Dices, oye, si hay una disbiosis, pues sí, a lo mejor te va a dar diarrea, a lo mejor te va a dar estreñimiento, va a haber sobrecrecimiento de otras bacterias, inflamación, ¿no? Pero resulta que hay otras enfermedades que no están ligadas a intestino, que son indirectamente ligadas a intestino, ¿no? Y aquí, ¿cuáles entran? Alergias, asma, atopia, cáncer, enfermedades metabólicas, como la diabetes mellitus, la hipertensión, el hígado graso, enfermedades autoinmunes, lupus, artritis, esclerosis múltiple, infecciones del tracto urinario también y la salud cerebral. Entonces, aquí igual obviamente los mecanismos van a cambiar dependiendo la enfermedad y como todas estas comunicaciones que ya les decía yo entre todos los diferentes órganos, pero también la forma más sencilla de entender es
En el podcast pasado nosotros hablábamos de que la inflamación es un mecanismo de protección. Ajá. Y que es muy importante. Pero que cuando esa inflamación se prolonga más de lo requerido, me va a llevar a enfermedad. Uh-huh. Entonces, lo mismo pasa con la disbiosis. Cuando hay una disbiosis, resulta que va a desencadenar inflamación. O sea, como se comunican con las células de mi sistema inmune, va a llevar a estas a un estado de inflamación y de inflamación crónica que puede desembocar en, ¿cómo se llama? En cáncer, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenemos así como pruebas igual de disbiosis, es en cáncer cervicuterino. Se ha visto que todas las mujeres que tienen cáncer cervicuterino tienen les empiezan a aparecer fusobacterias en vagina, que las fusobacterias no son tan comunes de tenerlas en la microbiota vaginal. Pero aparece una en específico que se llama Escherichia. Entonces, aparece Escherichia y está relacionada con este cáncer cervicuterino. Y lo mismo, no sabemos si Escherichia apareció desde antes y entonces hizo que mi lesión por virus de papiloma humano, porque sabemos que en más del 99% del cáncer cervicuterino está antes una lesión por virus de papiloma humano. Entonces no sabemos si esa bacteria apareció y va a ser como un marcador de que esa paciente seguramente me va a evolucionar a cáncer, o si ya la paciente más bien llegó a cáncer cervicuterino y apareció la bacteria. Pero entonces, o sea, vemos como si realmente estos microorganismos están ligados. Igual hay bacterias que se han relacionado a cáncer de colon y a otros tipos de cáncer, ¿no? Y en enfermedades metabólicas, por ejemplo, algo que hemos descubierto que pasa es que esta inflamación me lleva a empezar con resistencia a la insulina. Y entonces si yo tengo resistencia a la insulina y no logro controlarla, me va a llevar al desarrollo de diabetes mellitus. Uh-huh. Y de ahí también puede llevarme pues al desarrollo de un hígado graso no alcohólico, y si no lo trato, pues cirrosis. Entonces, básicamente esa es como la función que tiene, ¿no? Y a nivel cerebral, o sea, decíamos lo mismo, o sea, esa disbiosis hace que haya inflamación en mi cerebro, esa inflamación empieza a ocasionar daño y pudiera favorecer la aparición de enfermedades, ¿no? Que ahí también habría que ver como qué otros factores se juntan, porque también participan factores genéticos, ¿no? O sea, si yo tengo predisposición para diferentes enfermedades, el estilo de vida y aparte las veces, pues ya, o sea, como que voy tachando casillas para poder ir desarrollando estas enfermedades. Sí, y también se asocia mucho con la composición corporal, justo las alteraciones en la microbiota, porque sí se ha visto que cierta composición de microbiota absorbe más nutrientes y entonces hace que la gente acumule más grasa. De hecho, ha habido estudios en ratones en donde unos son gorditos y unos no. Y entonces le pasan la microbiota y los gorditos a los que no son gorditos y suben de peso. Y eso se atribuye a lo que les comentaba, que la microbiota también influye en cómo absorbemos varios nutrientes y también en la regulación energética. Esto lo pueden ver también más gráfico en el documental de Netflix de El Intestino. Ese está muy interesante. Sí, está padre. Ponen como algunas personas ya se están haciendo trasplantes de microbiota, pero ojo, hasta ahorita solo se permiten cuando alguien tiene una infección recurrente por Clostridium difficile, que es uno que causa diarreas constantes y a veces no se muere con ningún antibiótico. Entonces algunas personas sí les han hecho este cambio de trasplante se llama trasplante fecal. Ajá, trasplante fecal. Que sí suena feo, pero bueno, es todo procesado, o sea, ni se dan cuenta. Sí, son unas pastillitas. De hecho, es que se puede hacer de varias formas, o sea, vía oral o también hacerlo vía anal. Uh-huh. Y ahí, por ejemplo, se han empezado a investigar, pero en Estados Unidos, no recuerdo si en Estados Unidos o en Inglaterra, pararon las investigaciones porque alguien falleció. Entonces, sí, no es es un procedimiento que se oye como sencillo,
inocuo, o sea, como que ¿qué me podría pasar? Pero resulta que sí podría pasar, porque se tiene que elegir muy bien el candidato que va a transferir su microbiota y el receptor. Porque luego pasa que justamente son personas que están inmunosuprimidas, o sea, porque hablabas de Clostridium difficile. Clostridium, este microorganismo es un microorganismo oportunista. O sea, yo lo puedo ahorita, o sea, yo Claudia, estoy sana, yo puedo estar en contacto con él y no va a ocasionar nada. Pero resulta que alguien inmunodeprimido sí, y entonces pueden empezar a tener muchos problemas y como tú dices, tienen resistencia a antibióticos, no se recuperan, están con diarreas constantes que los ponen en peligro y les han hecho estos trasplantes, unos muy exitosos, pero sí ya ha habido casos de que el paciente receptor fallece. Es que sí, imagínate pasar todos los genes, todos los cimientos. Pues es que sí, no sabes qué va y a lo mejor una persona convive perfectamente con eso y al que le pasa, pues ya no. Y el microbioma también es diferente del receptor, entonces sí, es muy difícil estudiar esto porque hay demasiados factores que interactúan. Sí, pero bueno, ojalá poco a poco podamos ir haciéndolo más porque además sí es una buena opción que a mucha gente le cambia, o sea, la vida, pero bueno, sí se tiene que hacer con cuidado. Sí, hasta la actualidad mejor, lo que sí más se usa para modular la microbiota puede ser elegir un buen probiótico. Un buen probiótico. Pero, como les decía hace ratito, un probiótico sí tiene que ser algo muy específico, una cepa específica en cierta cantidad que tenga un efecto en el cuerpo. Entonces, lo ideal obviamente es que acudan con su médico, nutrólogo, nutróloga de confianza, pero les vamos a decir algunos tips, ya que sabemos que se automedican constantemente, para que elijan al menos un buen probiótico. ¿Cierto? Sí. Entonces, primero hay que fijarnos en si es monoespecie o multiespecie, que puede ser que tenga solo una especie de bacteria, como por ejemplo pasa con el Yakult, que a todos nos quedó en la mente desde chiquitos que tienen la cepa Kasei shirota. Entonces es solo una especie, pero también hay otros probióticos que tienen varios. Normalmente lo que más se usa son bifidobacterias y lactobacilos. Entonces hay veces que tienen diferentes tipos de bifidobacterias y otros que tienen diferentes tipos de lactobacilos. Sí, enterococcus, entre otras cosas, ¿no? Y obviamente aquí lo que se ha visto es que los probióticos que mejor funcionan son aquellos que son multiespecie, porque volvemos a lo mismo con la diversidad en la microbiota, ¿no? También aplica para los probióticos. Si yo tengo un probiótico en donde tengo diferentes especies de bacterias, va a ser mucho más funcional y va a poder lograr mejor esta interacción con el sistema inmunológico y con todos los órganos que ya mencionamos que uno que solamente tiene una especie. Pero aquí algo importante es que, y han salido muchos artículos que justamente hablan de eso, de cómo los probióticos multiespecie sí son mucho mejores que los monoespecie. Pero de ahí muchas compañías lo que han hecho es agarrar y entonces dicen, oye, pues si más es mejor, pues combinemos todas las cepas que se nos ocurran. Resulta que también algo que tenemos que fijarnos en los probióticos es que tengan una mezcla adecuada de bacterias. Porque hay bacterias que compiten entre ellas. Entonces, o sea, que por ejemplo, compiten por los sitios de adhesión, ¿no? O compiten por los alimentos que dicen, a mí me gusta eso, pues a mí también, y entonces ya no van a empezar a funcionar tan bien. O también empiezan a producir sustancias antimicrobiales que pueden afectar a las otras bacterias. Entonces sí es muy importante la mezcla y por ejemplo aquí hay estudios en donde justamente a ratoncitos los infectan con salmonela. Y entonces lo que hacen es, tienen obviamente el ratoncito con el placebo y el ratoncito en donde le meten un probiótico. Entonces primero le meten un probiótico que solamente tiene una especie y ven cómo comparado con el ratoncito que le dan el placebo, a lo mejor no pierde peso o pierde menos peso que el otro ratoncito y se recupera después más rápido.
Y entonces luego dicen, a ver, vamos a meter otra especie. Y entonces se dan cuenta de que hay una mejoría, o sea, como el ratoncito, se logra recuperar mucho mejor de la microbiota. Y esto lo hacen, les digo, basándose en el peso, porque al ratoncito no le podemos preguntar, ratoncito, ¿te sientes mejor? No, entonces realmente es por el peso. Pero resulta que se dieron cuenta que hay un punto en donde pueden competir estos probióticos unos con otros, y entonces en lugar de tener este efecto benéfico ya se va perdiendo. Entonces por eso es muy importante la mezcla adecuada. O sea, si bien sí más hasta cierto punto es mejor, pero tampoco lo es todo. O sea, tampoco quiere decir que voy a buscar el probiótico que tiene 20,000 cepas, ¿no? O sea, más bien tengo que buscar un probiótico que tenga cepas adecuadas para lo que yo requiero y que estén probadas que estas funcionan bien entre sí. Sí, por eso es mejor que se lo recomiende un profesional de la salud, porque si nosotros vamos a la farmacia y solo decimos, me da un probiótico, pues quién sabe cuál va a ser, qué va a tener, si va a funcionar, si no va a funcionar. A lo mejor me guío por el que tiene la caja más bonita, ¿no? Sí, también, que luego pasa. Porque sale en el comercial con el famoso, ¿no? Sí, y por ejemplo, algo que está también muy de moda en los probióticos es justo decir que tienen billones de bacterias, ¿no? Se pueden aquí los probióticos, digamos que medir en 2 unidades. Una es por decir, tienen, millones o billones, o por las unidades formadoras de colonia. Entonces igual, o sea, también no se guíen por el que tiene más billones de trillones, o sea, no, tampoco va por ahí, y lo iremos hablando más adelante. Uh-huh. Pero ahora cuéntanos, ¿qué más? También es importante, como les dijimos hace rato, la microbiota va siendo diferente en diferentes etapas de la vida. Entonces también los probióticos tienen que tener las bacterias que necesitamos para diferentes etapas de la vida y hacerlos diferentes de acuerdo a los retos que va teniendo cada persona en esa etapa, como por ejemplo los adultos mayores, que les decíamos que hay menos diversidad, quizás más problemas para digerir alimentos, entonces que tengan justo las cepas que pueden ayudar a beneficiarles en estos problemas que van teniendo. Sí, o sea, y aquí, justo, o sea, yo creo que hay probióticos que van para cada etapa de la vida y están diseñados por los diferentes retos a los que nos enfrentamos, y también como situaciones específicas, ¿no? Entonces, o sea, como que cualquiera de los dos, o sea, igual, pregúntenle a su médico cuál es el mejor para ustedes, ¿no? Otra cosa importante es que tengan evidencia científica. Y entonces aquí a los probióticos se les necesitan hacer pruebas in vitro, in vivo y clínicas, ¿no? Porque no es lo mismo cómo funciona en el modelo animal que cómo funciona ya en las personas. Entonces sí hay probióticos en donde se hacen estudios clínicos de situaciones específicas, ¿no? O sea, por ejemplo, específicos para diarreas en niños pequeños, o específicos para ¿cómo se llama? Se me fue, por ejemplo, como para pérdida de peso o como para mejorar la resistencia a la insulina. Entonces, busquen que cuenten con evidencia científica. Sí. Y ahí es donde también se pueden dar cuenta si tienen o no de las especies que inhiben a las bacterias patógenas, porque hay unos probióticos o que tienen ciertas bacterias que matan a las malas, como a la salmonella, al Clostridium, a la Shigella. Sí, y eso también. Sí, un buen probiótico debería de no permitir el crecimiento de estas bacterias que comúnmente causan enfermedad, o sea, no, y para eso también, o sea, lo que se hacen son cultivos en donde ven cómo los probióticos tienen que inhibir el crecimiento de estos patógenos que ya mencionabas, Salmonella, Escherichia coli, Clostridium, y ya, pues lo inhiben. Otra cosa bien importante, yo no sé si te tocó ver que, no sé, ya no me acuerdo si fue finales del año o pasado o principios de que salió el artículo de que los probióticos podrían contribuir a la resistencia contra antibióticos. Este año. Y esto es porque los probióticos podrían tener genes
de resistencia contra antibióticos y estos se los podían transmitir a las bacterias patógenas, a las bacterias malas. Entonces, algo muy importante también en los probióticos es ver que sean sensibles a antibióticos. Igual tienen que estar probados que sí, o sea, se mueran con antibióticos. No consuman un probiótico que dice que no se va a morir si yo lo tomo a la par de un antibiótico. O sea, los probióticos deben de no lograr sobrevivir si yo me tomo al mismo tiempo un antibiótico. Y por eso es que los médicos lo mandan en momentos diferentes, o sea, también como ya terminaste, tu tratamiento con tu antibiótico, entonces ahora sí, tómate tu probiótico. Porque o sea, nuevamente vuelvo a ser como muy insistente. Y sí es muy grave, ¿no? Entonces, Sí, es muy grave la resistencia a antibióticos y esto en unos años se puede convertir en un problema de salud muy grave. Entonces, sí, los probióticos se tienen que morir con los antibióticos y tienen que hacerles pruebas en donde demuestren esto. y para que funcionen bien, tienen que llegar hasta el tracto gastrointestinal. Entonces, justo también tienen que tener un método a través del cual puedan llegar bien al intestino, que este método pues varía dependiendo de cada compañía. Hay unos probióticos que son en polvito, hay unos que son en pastillas, pues también hay en cremas, cuando son, no sé, para la piel o para la vulva. Pero el caso es que el medio a través del cual están estas bacterias pueda pasar todo lo que se les atraviese, como en el caso del tracto gastrointestinal. Los cambios en el pH, por ejemplo, del estómago, de las diferentes partes del intestino, para que puedan llegar, digamos que a la última parte del intestino y entonces ejercer su efecto. Sí. Entonces, pues tienen que llegar vivos al sitio de acción y no solamente vivos, también biológicamente activos. Entonces, una buena forma de que lleguen biológicamente activos, es decir, con ganas de hacer su tarea, de ponerse a trabajar, es consumir un probiótico que tenga prebióticos. Porque entonces van a llegar bien alimentados y van a poder, y no necesitan llegar a buscar inmediatamente comida. O sea, no, ya ellos ya llegan comidos y entonces pueden llegar a poblar, a decir a ver qué hay que hacer. O sea, como con más calma. En cambio, si tú mandas un probiótico sin alimento, lo primero que va a llegar es a buscar alimento. Y si no encuentra alimento, porque además no le damos nutrientes, no le damos fibra, pues se va a morir. Sí. Que esos son los simbióticos, ¿no? Esos son los simbióticos, pero bueno, o sea, más sencillo, pues un probiótico que tenga un prebiótico. Y generalmente podemos verlo en los ingredientes como inulina. Yo creo que uno de los prebióticos más utilizados en la industria es inulina. Que además ha visto que tiene beneficios, ¿no? Y ya más. Y creo que lo último súper importante es que sí sean una buena cantidad. O sea, como dijo Claudia, una dosis adecuada. No tiene que ser así, mientras más mejor, porque luego los pacientes siempre piensan, no sé si te pasa a ti, pero que mientras más mejor, Sí. mientras más vitaminas mejor, mientras más minerales mejor, mientras más electrolitos mejor, pero no siempre es así. O sea, siempre tiene que haber un nivel quizás medio en el que funcionan y cuando se disparan quizás ya no funcionan o hasta pueden ser malos. Entonces también tienen que tener, al menos según la OMS, 5 por 10 a la 8. A la 8 unidades formadoras de colonia por día. Esa sería como la dosis que se requiere, ¿no? O sea, se puede dar un poquito más, pero también dar más de eso no lo va a hacer más funcional. Entonces, por eso también les digo, o sea, no se vayan con el que tiene 100 trillones. Sí, o por el del precio. También puede ser que nos vayamos por el precio, que es totalmente entendible. Pero pues si no tienes suficientes, no nos va a hacer nada, entonces nada más estás gastando también el dinero. Sí. Pero de todos modos, como les hemos dicho ya antes, consúltelo con su médico, con su nutriólogo, con su especialista de la salud, y vean cuál puede ser su mejor opción, ¿no? Sí. Para que realmente puedan tener un beneficio, porque si no, si compran cualquier probiótico, o sea, también a lo mejor no van a ver ningún beneficio y dicen, sí, nada más gastas. Ajá, nada más gastas, entonces. Comida. Exacto, sí, sí. Sí, en frutas, verduras, etcétera. ¿Qué aprendimos el día de hoy, Ile? Aprendimos qué es la microbiota,
un poco de cómo está formada, qué se sabe hasta ahora. Cómo interacciona con todo nuestro cuerpo, ¿no? Sí. Cómo se va formando la vida. Todos los factores que la van formando. Y los factores que podemos llevar a cabo para que esta esté bien, lo mejor que se pueda. O sea, también obviamente no crean que nosotras que les platicamos de esto, pues llevamos a cabo todo eso. No se puede cumplir todo. Hay unas cosas que sí, unas cosas que no. Por ejemplo, yo a veces tomo alcohol, sí. Y luego sí siento, tomo alcohol y estoy inflamada 3 días y lo siento inmediatamente. Pero bueno, entonces lo que hago después es seguir con el ejercicio, tomar agua, comer muchas verduras y poco a poco va regresando a la normalidad, por ejemplo. Yo, por ejemplo, también tomo alcohol, pero fíjate que es que no he querido pensar que eso afecta a mi microbiota porque a mí sí me gusta. ¿Y no te cae mal? ¿No te pasa como a mí? No, a mí no. Ojalá me pasara. No, pero fíjate que sí, que de las cosas que yo pienso que sí dañan mi microbiota es, a mí me encanta la Coca-Cola Light. Me encanta, no la consumo diario, porque sí, o sea, me queda claro que es malísima. Y bueno, uno de los efectos es por los edulcorantes tienen efectos negativos sobre la microbiota, pero sí estoy consciente de que cuando lo hago, o sea, que yo creo que mi consumo es de entre 1 y 2 latas a la semana. Pero pues, sí. Si no te afecta, está bien. Sí, daña. No, yo no lo siento, pero seguro en el largo plazo, o sea, porque también eso es importante decirlo. A lo mejor uno no lo siente, o sea, porque yo te puedo decir, yo me puedo tomar mi coca y no tengo nada. O me puedo tomar un cóctel, un vaso de vino y tampoco tengo nada, pero seguramente en el largo plazo algo va a pasar. Bueno, que ya sé. O sea, no creo que sea tan inocuo. Igual salió hace poco un estudio que me puso muy triste de cómo favorece el cáncer el alcohol. Ah, sí, también. Sí, hace las cosas. Sí. Que también vi que los tatuajes y así, bueno, pues ya veas. Que pueden estar relacionados algunos con linfomas. Bueno, ya nos estamos distrayendo de otros temas. Pero Pero sí, no vamos a ser perfectos, pero también aquí ayuda lo que hacemos la mayoría del tiempo. Entonces, si la mayoría del tiempo, pues comes bien, no tomas coca, haces ejercicio, descansas, no fumas, entonces eso va a ayudar bastante. Sí. Y ya, para más tips, síganos en nuestras redes, síganos en el TikTok, en el Instagram, en el Facebook, háganos preguntas. De Inmunología Biológico. Contestar sus preguntas, ¿verdad? Sí. O sea, mándenos sus preguntas si tienen preguntas. Igual si les interesa algún tema, mándenos y podemos investigar y presentarlo. Y pues ya. Gracias. Muchas gracias. Vernos. Hasta luego.